Para continuar con nuestro programa, damos la bienvenida a la doctora Verónica Violant-Holtz de la Universidad de Barcelona, centro de estudios por el cual hemos convocado este workshop sobre pedagogía hospitalaria e investigación. La doctora Violant nos presentará su conferencia titulada Educación Hospitalaria, resumen de 26 años de historia. Ella es doctora en psicología, licenciada en psicología clínica y diplomada en formación del profesorado infantil, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, Facultad de Educación, Universidad de Barcelona, directora del Observatorio Internacional en Pedagogía Hospitalaria, directora del Máster Creatividad, Educación y Salud y del posgrado Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y Pediatría, investigadora principal del grupo de investigación consolidado 2017 SGR 1314, Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y Pediatría, con una trayectoria docente e investigadora desde hace más de 25 años en el ámbito de la creatividad y salud y en la pedagogía hospitalaria. Invitada a nivel internacional en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, México, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Venezuela para dictar conferencias sobre la temática en cuestión. Autora de diversas publicaciones sobre la atención de la infancia y adolescencia en situación de enfermedad, con libros y capítulos más de 40 y artículos indexados disponibles en varias bases de datos, tales como Social Science Citation Index, Scopus, Rex, Latin Index, IRESI, directora del nuevo proyecto Educar Creciendo en la Salud de la editorial Octaedre. Recibió el Premio Diamante de la Investigación de los Premios Mundiales de Ciencia Eureka, entregado en Cuba el 2012. Doctora Violant, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, quiero iniciar, pues eso, con esta palabra, ¿no? Pedagogía hospitalaria, pero haciendo uso de lo que será un resumen de 26 años de historia que entre la doctora Karina Soledad González, Sara Muñoz Violán, como último año ya de su carrera de psicología, y yo misma hemos realizado. No es fácil pensar en 26 años de historia respecto a la pedagogía hospitalaria y sobre todo no es fácil pensarla desde lo que nos dice el texto, pero el texto realmente nos lleva a las ideas con el caminar de los años. En el fondo, lo que hay detrás de los libros, lo que hay detrás de los artículos, lo que hay detrás de los trabajos de fin de grado y fin de posgrado, al final son ese caminar que tiene la pedagogía hospitalaria respecto a lo que se lee y respecto a los pensamientos que se escriben. Ir hacia este pensamiento nos lleva también a esas primeras preguntas. Preguntas que vienen de la mano, como el hecho de si la pedagogía hospitalaria es parte de la pedagogía social, o bien es una modalidad educativa, o bien es una respuesta inclusiva, o más bien podemos pensar en la pedagogía hospitalaria como un paradigma emergente. O simplemente pensemos en la pedagogía hospitalaria como un concepto. Para contestar estas preguntas está claro, y por eso quiero iniciar con este primer parágrafo que os vendrá también en esta publicación, que dice así: contestar estas preguntas no son tarea que se puedan acometer sin asumir riesgos en el camino. Abordémoslas desde las bases, es decir, desde la aproximación del propio concepto, desde el sentido epistemológico. Y con ello ya la primera palabra, epistemología como concepto que proviene del griego episteme, aludiendo al conocimiento, y logos, aludiendo al estudio. Y con ello añadimos dos nuevos conceptos que debemos sostener y defender: conocimiento y estudio. Y de hecho, esto es lo que intentaremos también en esta ponencia. Esto es lo que nos lleva a pensar también y nuevamente a preguntarnos cuál es entonces la naturaleza de ese saber y saberes, es decir, la naturaleza de la teoría del conocimiento.
¿Cuál es entonces la naturaleza de ese saber y saberes sobre los cuales se sustenta y acompaña la pedagogía hospitalaria? Pues bien, yendo a la historia, y una historia que en el fondo es joven, no es lejana, podemos pensar en una pedagogía hospitalaria como la rama diferencial de la pedagogía o como una acción pedagógica o como una nueva ciencia. Podemos pensar que tiene una finalidad específica, que es la educación del niño enfermo y hospitalizado. Hemos oído hablar a David Le Breton sobre el concepto de esta hospitalización formando parte del propio cuerpo, pero también hemos oído a Agustín de la Herranz dando como final un final en el cual está el fallecimiento, está aquella silla vacía que se queda en el fondo en un aula. Pero también tenemos que pensar respecto a la finalidad de dar respuestas a las necesidades. Si realmente queremos utilizar este concepto, en realidad hay otros muchos, biopsicosociales, para la mejora del bienestar y la calidad de vida. Y de ahí tenemos nuevamente otros elementos como son hacia qué dimensiones de la calidad de vida vamos. Y por último, podemos pensarla como una finalidad respecto a los procesos de enfermedad durante esa situación de estar enfermo. Pero en ello no podemos olvidar entonces ni las enfermedades crónicas, ni dentro de estas también las enfermedades raras. Y por último, pensar en específicamente hacia quién va dirigido. ¿Va dirigido hacia la enfermedad y la hospitalización? ¿Va dirigido específicamente hacia los procesos de la enfermedad? ¿Va dirigido en el hospital, en el domicilio o en la escuela? Yo creo que nos tenemos que replantear realmente esta cuestión. Creo que esta es una de las cuestiones que mayor trabajo tiene en la actualidad la pedagogía hospitalaria. ¿Hacia quién va dirigido? Porque entiendo que va dirigido a las personas, no a las situaciones en las cuales está la persona. Por ello, creo que el concepto de pedagogía hospitalaria tiene una tendencia hacia un incluir la parte de nuestra psique con todo lo que comporta el hecho de la psique. eh, y por otro lado, creo que tenemos que tener en cuenta que sucede en algo que llamamos el concepto de salud. Y desde este propio concepto de salud, creo que debemos también anclarlo. Por ello, definí en el año 2017 un concepto que ahora creo que está bastante superado, pero que tiene que ver con la acción integral que debería garantizar los principios éticos y bioéticos y los derechos, incluyendo los deberes, y yo creo que esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque nos debemos situar a las personas también desde los deberes que tenemos y sobre todo si lo anclamos en el nuevo concepto de salud de la persona incluso antes de vivenciar la situación de enfermedad y convalescencia. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de mejorar el bienestar personal, familiar y social a lo largo de la vida. Y yo creo que aquí es donde hay un primer cambio respecto a la finalidad. La finalidad al final viene de la mano de las personas. Y las personas no viven solas, las personas viven en sociedad y debemos visualizarlas, y lo veremos también a lo largo de la conferencia, respecto a la era planetaria, es decir, a lo que significa también el convivir en este planeta. Pero ¿por qué hablo de principios éticos y bioéticos? Creo que es fundamental tener en cuenta que hay una serie de principios que no podemos dejar de lado. Debemos de dar cada día mucho más valor al hecho de trabajar la autonomía, al hecho de darle la oportunidad a esta persona que en este momento está en situación de necesidad de salud, de tomar sus propias decisiones. Pero para ello hay un tema importantísimo, explicarle de manera
pedagógica y de manera didáctica lo que le está pasando, para que verdaderamente se sienta en una igualdad respecto a poder tomar una decisión. Una igualdad para mí respecto a ese equilibrio en el sentipensar, aquello que me dicen en combinación con aquello que siento. Ese concepto que creo que es fundamental también tenerlo presente. Pero también deberemos procurar bienestar y por ello creo que debemos ir hacia ese principio de beneficencia que anclado tiene también lo que quiere decir el concepto de bienestar biopsicosocial y no podemos dejar tampoco de lado el bienestar antropológico, el hecho de la persona en sí y el concepto que tenemos cada uno de nosotros respecto a la persona. Por otro lado, creo que hemos de prevenir el daño y no provocarlo. Y creo que la pedagogía hospitalaria tiene un camino muy largo todavía por recorrer en este elemento. Respecto al principio de no beneficencia, a veces nuestras acciones podemos pensar que son para hacer el bien, pero a lo mejor estamos provocando un daño al lado de ello. Por ejemplo, el hecho de que el paciente, la persona que está en situación de necesidad de salud, esté constantemente escuchando cuál es su diagnóstico, ¿no? Pues eso puede ser que estemos vulnerando este principio de no maleficencia. Y por último, el principio de justicia, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el derecho realmente a recibir ahí donde esté un buen trato, un cuidado y buen trato, y no por estar en un hospital y no en otro, por estar en un país y no en otro, o por tener el privilegio de poder tener eh, diferentes sistemas de salud y no otros, poder tener una menor igualdad de oportunidades y no discriminación. Creo que desde ese punto de vista y desde ese rango, creo que se ancla lo que serían los propios derechos humanos, que están anclados también respecto a lo que sería la propia Carta de Derechos del Niño Hospitalizado, que se promulgó en el año 86 y que es una carta que tiene en realidad, la podemos dividir de muchas maneras, pero sí hace razón y uso de diferentes aspectos, como es la educación, la institución, los aspectos éticos recién nombrados, y hay otros, y respecto a la propia enfermedad. Pero tenemos que ser conscientes que cada uno de los países finalmente esta carta la ha implementado siguiendo unos elementos concretos. Y también tenemos que ser conscientes que cuando se ha pasado también de un continente a otro, en este caso me refiero al continente de Latinoamérica, ha pasado la carta en una parte que fundamentalmente tiene que ver con este elemento más educativo. Y desde ahí, sí es verdad, se están haciendo grandes esfuerzos desde que fue presentada al Parlatino y que realmente fue aprobada como ley marco, pero tenemos que tener en cuenta que hay otros muchos elementos que todavía tenemos que hacer el esfuerzo de poder ser implementados y no solo el hecho del derecho a la educación, que evidentemente es algo que se tiene que garantizar no solo en el hospital, sino en muchos otros contextos, pero que a la vez la Carta de Derechos del Niño Hospitalizado nos está dejando otros elementos que probablemente estemos descuidando. Sobre todo si entendemos la salud como un concepto que tiene que ver con la capacidad de restaurar la integridad, el equilibrio y el sentido del bienestar, básicamente en tres dominios: la parte psicológica, la parte mental y social de las personas, y que viene acompañado y que viene de la mano también de dos conceptos que creo que son fundamentales, que es el concepto de vulnerabilidad y fragilidad, en este caso situándolos también desde lo que sería la fragilidad respecto a, en ese momento, me puedo sentir vulnerable porque
el contexto me está haciendo, ¿no?, que me siente en este estado de vulnerabilidad, pero a la vez desde mi interior puedo sentirme más o menos frágil respecto a lo que estoy recibiendo. Y yo creo que estos conceptos también tienen que ir en equilibrio y tenemos cada vez más que trabajarlos, sobre todo desde este aspecto que comentaba antes de los 4 principios de bioética. Y por otro lado, otro concepto que es transversal también a lo que sería el hecho de el manejo de lo que podemos tener respecto al concepto de resiliencia. Yo creo que visualizado todo esto desde lo que sería el sentido de los conceptos, creo que hay algo que no se nos puede escapar y es el hecho de que salud y educación van de la mano como una cuestión integrada y a la vez educación recibida en cualquiera de los contextos en los que se estén, tanto en el hospital como en la escuela, como en el domicilio. Pero eso nos lleva también a pensar en ese concepto inicial que he querido dar respecto a esta primera lectura que he dado y a esa pregunta que decía, y entonces, ¿cuál es la naturaleza de este saber y saberes? Yo creo que, evidentemente, el concepto de pedagogía hospitalaria nos lleva al hecho de la educación y al hecho de la educación desde la mano de unos profesionales determinados, que yo creo que aquí es donde debemos hacer una buena distinción. No es lo mismo hablar del concepto de pedagogía en su genérico que hablar del profesional de la pedagogía como ciencia. Y ahí, en este caso, está dentro de la ciencia de la educación. Y ahí incluimos entonces también a los maestros, a los educadores sociales, a otros licenciados todo tipo de licenciados antiguos que tenían diferentes especialidades, pero también a los psicopedagogos con las especialidades propias de la psicopedagogía. Pero también debemos tener claro que la psicología está dentro de este concepto. Por eso inicialmente hablaba del concepto de psicopedagogía. Pero hay otros profesionales que están en este otro lado del hospitalario, que tiene que ver con la enfermería, con la medicina y con todos los profesionales que hay alrededor de ese lugar como puede llegar a ser el hospital o cualquier otro lugar donde la persona se quede por motivos de salud, como puede ser también un sociosanitario, sobre todo si lo concebimos a lo largo de la vida. Pero también hay otras profesiones que cada vez más toman un papel relevante respecto a otro concepto que está al lado de la pedagogía hospitalaria, que es el concepto de humanización. Y dentro de esta humanización también debemos incluir a la arquitectura o, por ejemplo, el poder garantizar todos estos todo lo que comporta la propia pedagogía hospitalaria en futuras leyes y por eso también está el derecho y también el intentar al máximo posible trabajar estrategias que nos ayuden, herramientas de trabajo y sobre todo en esta época de pandemia lo hemos visto, que tiene que ver con los informáticos y con todas esas herramientas que nos van a facilitar esta buena comunicación para que pueda llegar la educación ahí donde esté el niño, esté en el lugar en el que esté. Y por último, creo, y no por ello menos importante, y habrían muchísimos más, podríamos seguir haciendo la lista si nos fijamos en cada uno de los elementos que tienen que ver con la antropología, es decir, el que entendemos realmente por el concepto de persona y también acompañado de esto por el concepto de cuidado. Y dentro de esta realidad podemos pensar que tenemos tres grandes engranajes en una misma realidad. Por un lado, la situación de enfermedad, hospitalización y tratamiento, y de ahí surgen muchísimos conceptos que hay alrededor y que la pedagogía hospitalaria tiene que trabajar cada vez más. Por otro lado, tenemos un engranaje que evidentemente entre ellos se vuelven a engranar
que tiene que ver con la educación, con los estudiantes. Me gusta, creo que es bueno hablar de personas, pero también hablar de estudiantes, sí, no sé, si el concepto que hay al lado es la educación, porque en realidad todos somos eternos estudiantes o deberíamos de ser eternos estudiantes. Por eso creo que el gran valor de la educación a lo largo de la vida. Pero también un entorno determinado en el que se ha trabajado desde siempre, yo creo, la pedagogía hospitalaria, que es el aula en la escuela hospitalaria. Y por último, también el hecho del seguimiento y también las posibles secuelas. Y con ello quiero incluir todas las secuelas, no solo desde el niño, sino desde la familia, desde los amigos, desde eh, la comunidad como tal, porque secuela también es cuando un niño fallece. La atención educativa domiciliaria y la escuela como esa escuela de origen que tiene que estar a lo largo de todo el proceso. Y para ello os quiero presentar yo desde mi voz, pero las tres autoras, lo que sería nuestra revisión de la literatura respecto a la pedagogía hospitalaria. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué pensamos que era importante hacer esto? Llevamos muchos años hablando del concepto de pedagogía hospitalaria, son muchas las personas dedicadas y los científicos dedicados a ese concepto, pero tanto más son los profesionales que en la acción del día a día realmente trabajan sobre las bases de la pedagogía hospitalaria. Por ello, creímos importante explorar la naturaleza científica y la eficacia realmente de los textos a partir de su producción, ver realmente de dónde venía la producción y hacia dónde iba esa producción. Y para ello quisimos ver las palabras claves de cada uno de estos documentos para ver hacia dónde iban esas tendencias, pero también ese contenido con la finalidad última de llegar a una nueva definición del concepto de pedagogía hospitalaria, teniendo en cuenta este camino delineado desde lo que serían los propios resultados. Para ello nos fuimos, evidentemente, pues hicimos una búsqueda desde los orígenes hasta el 6 de junio del 2020, aunque tengo que deciros que se presentarán los resultados hasta 2019, fundamentalmente por los propios resultados que ahora os comentaré. Las bases de datos que consultamos fundamentalmente, bueno, fueron tres. EBSCO desde la Universidad de Barcelona, con las bases de datos que tenéis en pantalla, CINAHL, Medlines, Equinfo y todas las que tenéis. Summon desde la Universidad British Columbia y Google Scholar. Uno puede pensar por qué bases de datos que nos están dando, bueno, en realidad Google Scholar considerada como una fuente secundaria, sobre todo porque es un motor de búsqueda que no distingue artículos de pares, pero sí quisimos ver toda la producción que se estaba dando por un motivo fundamental, y es que el concepto de pedagogía hospitalaria no está como Thesaurus, y uno de los elementos también de esta investigación forma parte de razonar y de plantear este concepto como concepto de Thesaurus. Los criterios de inclusión que se llevaron a cabo fundamentalmente fueron, bueno, se excluyeron como exclusión los cuentos, los relatos y las opiniones como tal, excluidos en este primer filtro, y se excluyeron también los documentos que no se habían podido localizar en abierto, aunque se han hecho grandes esfuerzos por realmente llegar al documento en sí. En ocasiones incluso se ha ido pues, a esas bibliotecas que sí que están esos documentos y que se pueden llegar a localizar si realmente uno se va a la biblioteca donde realmente están, considerando la biblioteca, el uso de la biblioteca como que esté abierto al público. Por último, como criterios de inclusión, pues las publicaciones que se han trabajado han sido investigaciones empíricas y artículos de revisión en pares, libros y capítulos de libros, tesis doctorales, trabajos de fin de máster, de fin de grado y licenciatura, y actas también de presentación de congresos. La población de estudio
que se ha trabajado es cualquiera de las poblaciones y se han localizado todos los documentos, tanto escritos en inglés, español y en portugués, como en cualquier otro país. Respecto sobre todo a este primer filtro. Desde esta ponencia se va a trabajar lo que sería este primer filtro que se ha hecho. Se registraron respecto a EBSCO y Summon 67 documentos y de Google Scholar se registraron, se dataron 338 documentos que eliminando los duplicados, finalmente se han trabajado con 346 documentos. Que finalmente también para registro de este último filtro se han localizado 395 documentos, que veréis que en alguna ocasión difiere por 4 documentos, fundamentalmente porque alguno de ellos sí que finalmente se han localizado las palabras claves, aunque luego en lo que será el último cribado no se van a tener en cuenta. Pero por motivos de la propia ponencia hemos considerado que sí que se iban a tener en cuenta. Este es el primer análisis. Podréis ver que es un montón de palabras realmente que tenemos con una única repetición. Pero como podéis ver, el concepto de pedagogía hospitalaria y de escuela, aula hospitalaria, es el que se despunta como los dos conceptos en los que hay mayor número de palabras. El siguiente sería la educación y el siguiente como número de palabras en sí, y el siguiente sería el propio hospital. Cuando ya reorganizamos todas estas palabras pidiendo una segunda repetición, lo tenéis en la parte de abajo de la diapositiva, ya como podéis ver el número de palabras que se disminuye es realmente alarmante. Y en ese sentido yo creo que es importante también tener en cuenta que hay una serie de conceptos que, aunque hay una gran publicación, solo son nombrados en una sola ocasión. Y yo creo que merece la pena no solo decir lo que ha salido, sino lo que ha dejado de salir cuando nosotros repetimos dos palabras. Conceptos como historia de vida, diálogo, cuerpo confiable, transdisciplinariedad, opresión, resocialización, ternura, subjetividad, vínculo, relaciones interpersonales, salud pública y atención domiciliaria son conceptos que para esta base de datos también se elimina, y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la disminución es de a una palabra más, el cambio no es tan grande. Pero sí ya el cambio es muy grande cuando pedimos que hayan de esos 300 y pico de documentos, 267 documentos, le pedimos que dime los artículos que repiten 10 veces esa misma palabra. Ya podemos ver que sí que realmente hay unos conceptos que son claramente matizados, como es el de hospitalización, educación especial, pedagogía, eh, hospitalización, pedagogo, niño hospitalizado, escuela hospitalaria, hospital y humanización. Y también tengo que decir que el concepto de escuela hospitalaria es más utilizado en Google Scholar que en otros documentos. En las otras bases de datos se trabaja más con el concepto de aula hospitalaria. En ese sentido, y ahora sí que ya nos vamos a EBSCO, cuando repetimos las palabras, como podéis ver, las publicaciones son mucho menores, son 18 publicaciones las que nos surgen, y dentro de esas solo poniendo, evidentemente, pedagogía hospitalaria o hospital pedagogy, porque ahí está el hecho del propio concepto como thesaurus, no hemos puesto ningún otro tipo de sinónimos, y ahí nos vamos hacia otro tipo de conceptos que en realidad no han salido de manera tan fuerte en
Google Scholar, como puede ser el afrontamiento de la muerte, la enfermedad grave, la experiencia del alumno, el plan de acción tutorial, así como otros que realmente sí han salido. Y cuando la repetimos 2 veces, únicamente sale como concepto el concepto de pedagogía hospitalaria. Con lo cual, estamos diciendo que en estos artículos solo ha salido una vez el resto de conceptos que vemos en pantalla. Cuando lo trabajamos desde lo que sería la base de datos de Summon, 44 publicaciones, si nos vamos y nos dirigimos hacia lo que sería el concepto en una sola vez, vemos que tenemos una mayor nube de palabras, evidentemente tenemos 44 publicaciones y hay conceptos que creo que son bonitos también tenerlos en cuenta. Uno, ya os lo he comentado, es el hecho del aula hospitalaria como tal, pero hay otros conceptos que también se añaden como es el hecho de la orientación familiar, la familia como orientación, porque la familia como familia sí que ya había salido en Google Scholar, pero el hecho de la orientación familiar como tal, no todos los, de hecho hay muchos artículos que salen en unas bases de datos y dejan de salir en otras bases de datos. Cuando lo repetimos 2 veces sí que hay una gran disminución y no hasta que no se repite pues las 8 veces no sale lo que es aula hospitalaria y pedagogía hospitalaria, es decir, el cambio ya sucede en realidad hasta en el número 3, da esta misma última nube, esta tercera nube, y con 15 repeticiones ya se nos iría lo que sería la pedagogía hospitalaria. O sea, a partir de la repetición 9 ya se nos queda solo el concepto de pedagogía hospitalaria. Pues Doctora bien, Violant, sí, 10 dígame. minutos, por favor. Sí, lo sé, estoy muy bien controlada con el tiempo. Respecto a lo que sería el tipo de publicaciones a los cuales hemos datado, tienen que ver en Google Scholar con lo que sería el artículo de revista, el capítulo de libro, libros, tesis doctorales. Podéis ver que donde mayor producción hay, fundamentalmente sería en la producción de trabajos de fin de grado. Eso quiere decir que ha llegado también a las universidades desde las licenciaturas. Eso es bueno porque quiere decir que la pedagogía hospitalaria se está trabajando a nivel de universidad, pero también está llegando a los trabajos de fin de máster y fin de posgrado en un 9% sobre la totalidad. Y ya son menos las tesis doctorales y eso también es un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, evidentemente, en bases de datos como ESCO y como Summon, pues lo que son trabajos de fin de máster, trabajos de fin de posgrado no quedan publicados y solo hay las reseñas que quedan en pantalla. Desde aquí, el idioma de publicación, bueno, es bueno saber que se está publicando en ruso, en checo, en gallego, en catalán, pero la producción máxima es en portugués y eso también es muy importante tenerlo en cuenta respecto a lo que sería Google Scholar. Y en ESCO se publica básicamente en 2 idiomas, en inglés y en español, y en Summon pues tenemos también otros idiomas, está mucho más parecido, evidentemente con menor cantidad, pero mucho más parecido a lo que sería Google Scholar. Y por último, dentro de lo que sería el estudio, las tendencias. Bueno, nos vamos a una tendencia sobre todo creciente respecto a lo que sería Google Scholar en los últimos años, desde el 2014. En EBSCO tuvimos un pico importante en el año 2005 a 2009 y en cambio no es en Summon hasta el cabo de 10 años que realmente se da este pico. Y para finalizar, os quiero dejar con estas 2 últimas diapositivas. Uno sería un intento de hacer un decálogo respecto a la importancia que tienen los derechos, la educación, el hecho de ser ciudadano, la atención a las necesidades específicas, las leyes, la orquesta de aprendizaje desde el pensamiento transdisciplinar, la gobernanza en forma del camino hacia la eficacia, calidad y buena orientación y sobre todo una pedagogía hospitalaria dentro de nuestro decálogo orientada desde el paradigma de la complejidad. Y desde este decálogo y desde en realidad todos los resultados que nos ha dado esta investigación, queremos dejaros con esta última definición
nueva de pedagogía hospitalaria que tiene que ver con, o para nosotros lo que debiera ser realmente la pedagogía hospitalaria, es que debiera ser un nuevo paradigma emergente sustentado desde la pedagogía social y que en la actualidad está anclado por un conjunto de teorías provenientes de las ciencias de la educación, las ciencias sociales y jurídicas, incluyendo de manera específica la antropología, y las ciencias de la salud, incluyendo de manera específica la psicología, y con un necesario desarrollo de la acción transdisciplinar visualizado o transdisciplinaria, visualizado desde las teorías de la complejidad y sistémicas respecto a la intervención, investigación y formación en la promoción de la salud-educación integradas con el fin de mejorar el bienestar personal, familiar y social en la vivencia de la percepción, en la vivencia y percepción de la situación de enfermedad y convalecencia. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a dar espacio para las preguntas. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando la educación de los diferentes contextos presenta antagonismo? ¿Cómo se resuelve o se unifican criterios? Yo creo que es muy importante desde este punto de vista trabajar de la mano de lo que sería la coordinación. A veces en el aula hospitalaria estamos trabajando unos aspectos, el niño cuando vea la atención domiciliaria se trabajan incluso aspectos completamente diferentes y cuando llega a la escuela este niño está desubicado, este niño incluso ha tenido probablemente unas sensaciones del sentido de la educación que es muy diferente de cuando llega a la escuela y realmente allí se empiezan a producir ese elemento, ¿no? Más antagonismo de decir, bueno, pero ¿qué me están diciendo? ¿No? ¿Qué me están explicando? Mientras yo sabía hacer solo una serie de cosas, una serie de tareas que las hacía perfectamente, llego aquí y parece ser que no sé nada, ¿no? Y en cambio sé otras muchas cosas que mis compañeros no saben. Bueno, yo creo que estos tres mundos se tienen que unir respecto a lo que es el hospital, el domicilio y la escuela. COVID nos lo ha dejado bien claro, pero también creo que salud y educación tienen que ir de la mano como una cuestión integrada, como un concepto que los una desde un edupensar integrado.